Capítulo 3. ¿Cómo se introdujo la vergüenza? Ahora entramos en más grande y necesario detalle, a la fuente real de esta actitud de vergüenza que fluye en el oleaje de la religión misterio babilónico hacia el mundo romano. Como quedó declarado en capítulo 1, este había alcanzado a Grecia desde Egipto. Aún así, este se ramificó desde una fuente mucho más anterior, en realidad desde el incidente del fruto prohibido en el jardín de Edén. Allí encontramos a su autor real. Ya en capítulo 2, este hecho fue cubierto en breve. Sin embargo, el incidente en el jardín de Edén estableció el curso de la historia de la humanidad desde ese momento. Este determinó la dirección seguida por la humanidad desde el principio hasta ahora. Es necesario que entendamos más completamente, a una costa de parcial repetición, que justo ahora la actitud de vergüenza hacia el sexo fue inyectada dentro de la tradición humana. Dios había dicho al primer hombre Adán que él, como hombre, estaba físicamente entero. Aquí está el hombre novedosamente creado. Capte la significancia si usted pudiera. Súbitamente el hombre adulto, crecido a plenitud, recibió conciencia. Él observó a su alrededor. Por doquier, él vio hermosura. Había flores multicolor, árboles majestuosos, pastos verdes, arbustos fascinantes, cuerpos de agua destelleantes, la audible y risible alegría de un cauce acuático rizado. Estaba él circundado por magnificencia deslumbrante. Entonces el hombre se miró a sí mismo. Él ha debido preguntarse, ¿qué soy? Alguna vez recuerdo me desmayé. Luego, cuando recuperé la conciencia de repente, involuntariamente suspiré la pregunta, ¿dónde estoy? No obstante, Adán debió haberse preguntado no solamente dónde, sino qué. Y Dios le dijo, eres polvo. Después de que el hombre había pecado, Dios dijo, del suelo fuiste tomado, porque tú eres polvo, y al polvo retornarás. Dios no dijo, tu cuerpo es polvo. Él dijo al hombre consciente que era polvo, compuesto de materia. La revelación de Dios es clara. Dios formó al hombre del polvo del suelo. Génesis 2, verso 7. Este hombre compuesto de materia física del suelo se convirtió en un alma, mismo verso. Esta escritura no dice que Dios puso un alma inmortal dentro de un cuerpo material. Dice que Dios sopló aliento en sus narices dentro de los pulmones del hombre. Dios insufló este aliento, este aire dentro de las narices del hombre, de manera tal que todos los hombres inhalan y exhalan aire de sus narices, semejante a como lo hacen los animales mudos. Este hombre compuesto de materia del suelo se convirtió en un alma viviente respirando. El alma entonces surgió del suelo. El alma está compuesta de materia, no de espíritu. La palabra alma está traducida del hebreo nefesh, significa vida de animales. Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con el origen de esta enseñanza de que el sexo es malo? Tiene todo que ver con esto. Satanás pronunció la primera mentira registrada en la historia de la humanidad. Él dijo a la madre Eva que ella por seguro no moriría o, en otras palabras, que ella era un alma inmortal. Pero Dios dice que las almas que pequen morirán. Ezequiel 18:4, verso 20. Dios dijo a Adán y Eva que si ellos tomaran del fruto prohibido, por seguro moriréis. La primera mentira registrada de la historia. Tomen nota de cómo Satanás mismo introdujo en las mentes humanas el sentimiento de vergüenza y de culpa hacia el sexo. En el capítulo de la creación, Génesis 1, está escrito que en la creación del hombre Dios creó los órganos físicos del sexo. Macho y hembra los creó, verso 27. Y vio Dios todo lo que había él hecho y,
era muy bueno. Verso 31. Dios pronunció que los órganos físicos del sexo, pues, eran muy buenos. Dios dio al primer hombre y su esposa plena instrucción en relación con sus intencionados propósitos y usos del sexo, como lo cubriremos en detalle más adelante. Dios finalizó su instrucción, su enseñanza del conocimiento espiritual y físico básicos necesarios en la forma registrada en Génesis 2, verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se enfocará en su esposa, y serán ellos una carne. Enseguida entonces, verso 25, y ambos estaban desnudos, el hombre y su esposa, y no estaban avergonzados. Tomen nota cuidadosamente. Dios había estado personalmente con Adán y Eva. Los tres habían estado hablando juntos. Adán y Eva estaban desnudos. Nada en la instrucción de Dios concerniente a la relación de esposo y esposa les había causado experimentar sentido alguno de vergüenza en relación con sexo. En la privacidad de esta singular pareja casada, atada en matrimonio por medio del Dios Santo que estaba hablándoles, no existía absolutamente sentido alguno de vergüenza concerniente a sexo. Ahora continúe directo con el verso siguiente. Vea lo que ahora pasó. Recuerde, tan inspirada y escrita originalmente, la Biblia no estaba dividida en capítulos y versos. Estos fueron adicionados mucho más tarde por hombres no inspirados como un asunto de conveniencia en el estudio bíblico. El mismo siguiente verso es el verso 1 del capítulo 3, inmediatamente a continuación. Ahora pues la serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que el eterno Dios había hecho. Y ésta dijo a la mujer, vaya, Dios ha dicho, ¿no comerás de todo árbol del jardín? Inmediatamente Satanás empezó por desacreditar la revelación como fuente de recurso y de conocimiento, es decir, la enseñanza de Dios. Sutil y artificiosamente, él sugirió, fíjate, Dios sabe más que eso. Dios estaba falseando eso. Dios había dicho a Adán y Eva que la paga del pecado es muerte, castigo eterno, por la eternidad. Dios les dijo que ellos eran mortales y podrían morir. Satanás declaró la primera mentira registrada de la historia. Con seguridad no morirás. En otras palabras, esa es la razón por la que Dios os estaba engañando. Él sabía que erais almas inmortales. Satanás implanta sensación de vergüenza. La narración de Génesis es excesivamente breve y condensada. Solo resume en muy pocas palabras estas conversaciones y eventos. Aprendemos mucho de pasajes posteriores y de la historia. Llenando los vacíos omitidos y detalles de lo que Satanás dijo, se vuelve claro. Tan pronto como Satanás introdujo su engañosa conversación mentirosa y la mujer le había obedecido comiendo el fruto prohibido y que su esposo deliberadamente lo había comido con ella, los siguientes versos nos indican esto. Y los ojos de ellos fueron abiertos y supieron que estaban desnudos. Entonces juntaron hojas de higos y las cosieron e hicieron con ellos delantales. Verso 7. Ahora continúa en verso 8 a 10. Y oyeron la voz del eterno Dios caminando por el jardín en el fresco del día. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia del eterno Dios en medio de los árboles del jardín. Y el eterno Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Y él dijo, oí tu voz en el jardín y me puse temeroso porque estaba desnudo y me oculté. Tome nota de la respuesta de Dios. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Verso 11. En efecto, ¿quién puso el sentimiento de vergüenza en las mentes de Adán y Eva concerniente al sexo? Fue Satanás quien les había estado diciendo cosas, no Dios. Todo el tiempo en que Dios había estado hablándoles, instruyéndolos en el correcto y verdadero conocimiento, ellos estaban desnudos. Sin embargo, nada en todo lo que Dios les enseñó
dio a ellos sentimiento alguno de vergüenza hacia el sexo. Esta idea de que sexo es malo vino de Satanás. Era una acusación contra Dios, un atentado por hacer lo que Dios diseñó parecer estar contaminado y ser degradante. Esto estaba enmarañadamente atado a la falsa mentira del alma inmortal, razón por la que Dios los cubrió. Pero nada absolutamente en lo que usted ha acabado de leer justifica el nudismo o colonias nudistas. Esa no es de manera alguna la enseñanza de Dios. Es más, Dios mismo vistió a Adán y Eva. Aprendamos ahora cómo, bajo qué circunstancias y la razón. Cuando Dios habló con Adán y Eva, inmediatamente enseguida de su misma creación, estaba instruyéndolos en una situación privada de esposo y esposa. Por el tiempo en que eran los únicos humanos solitarios el uno con el otro, en cuanto a y en lo relacionado con cualesquiera otros humanos, Dios no les dio instrucción de cubrir sus cuerpos. Dios está presente en todas partes, en todos los tiempos, omnipresente. Cuando un esposo y una esposa hoy están solos en la privacidad de su propia habitación, Dios está invisiblemente presente. No obstante, cuando los hijos y otra gente, el público, todo viviente, se hacen presentes, entonces leemos que Dios mismo vistió a Adán y Eva. Tome nota de esto. Esto aparece después en el mismo capítulo. Y Adán puso por nombre a su esposa Eva, porque ella era la madre de todo viviente, sus hijos, su familia, el público. El eterno Dios hizo abrigos de pieles para Adán y también para su esposa y los vistió. Génesis 3, versos 20 a 21. Ponga atención a la expresión, el eterno Dios los vistió. La palabra hebrea que Dios inspiró a Moisés a escribir aquí por vistió es lavash. Esta no significa cubrir lo vergonzoso, ocultar la desnudez o cualquier tal significación. La palabra hebrea significando esconder la desnudez es kasaj, pero la palabra que Moisés fue inspirado a escribir fue lavash, que significa mejor el ropaje de vestir o vestido. Se refiere más a vestimenta exterior que a la interior. Esta involucra la idea de adornar o decorar o exhibición más que esconder o cubrir sobre u ocultar. En el incidente de la embriaguez de Noé, aparentemente él había sido violado por Canaán, hijo de Can. Sem y Jafet, también hijos de Noé, caminaron hacia atrás con un vestuario sobre sus hombros y cubrieron la desnudez de su padre. Génesis 9, verso 23. Estaban ellos ocultando, escondiendo el resultado de un acto pecaminoso. Aquí la palabra hebrea para cubrieron es kasaj. Así que tome nota, Dios no ocultaba la desnudez de Adán y Eva, no escondía u ocultaba la vergonzosidad de la desnudez, sino más bien Él los lavash, es decir, adornó, los vistió. Por supuesto, este vestuario cubrió la desnudez. La diferencia entre las dos palabras hebreas, lavash y kasaj, es una de propósito e intención más que el hecho de ser cubiertos. Ambos cubren el nudismo. Sin embargo, el hebreo kasaj porta la connotación de esconder u ocultar algo que podría ser vergonzoso, mientras que lavash no incluye tal significado e implica adicionar atractivo más que ocultar la vergonzosidad. En otras palabras, aunque el vestir de Dios cubrió sus cuerpos, no implicó sentido alguno de vergüenza en lo que Dios diseñó. Bajo ninguna circunstancia, esto no significa que Dios aprobaría nudismo público. No en absoluto. Dios vistió al hombre. Dios procuraba que el hombre se mantuviera vestido. Dios procuraba que nunca expusiéramos o exhibiéramos la región pública de nuestros cuerpos, excepto en la privacidad del matrimonio. Pero la razón no es porque la región pública que Dios diseñó e hizo fuera degradante o vil, sino más bien a manera de modestia y decoro apropiados. Es un asunto de lo apropiado, de cortesía para con otros.
de que ciertas funciones naturalmente eliminativas de nuestros cuerpos privadamente las atendemos. No implica que hay pecado o maldad en ir al inodoro. Es un asunto de etiqueta, consideración por otros, más que cubrir algo equivocado. De la misma manera, Dios quiere que llevemos vestidos, de que no expongamos la región sexual del cuerpo como un asunto de decoro y de lo que es apropiado, y de evitar tentación que pudiera conducir a uso pecaminoso equivocado, pero no porque los órganos del sexo que Dios diseñó sean en sí mismos viles. Vestido necesario. Existen dos adicionales razones. Dios diseñó el sexo para uso únicamente entre esposo y esposa, que Dios ha unido en matrimonio santo. Él diseñó el sexo para usos correctos, y uno de ellos es atar a esposo y esposa juntos en amorosa relación no compartida con ninguna otra persona. La misma privacidad de esta relación matrimonial la hace sagrada. Hace al esposo y esposa queridos uno a otro en especial forma, nunca compartida con otro en adulterio. Esta completa relación amorosa, sagrada, preciosa, es grandemente desbaratada o destruida cuando es compartida con cualquier otro. Eso es porque fornicación y adulterio son tan dañinos para sus participantes y, por lo tanto, pecados capitales. La segunda razón adicional para evitar exposición indecente u obscena es que la exposición indebida del cuerpo femenino es automáticamente lascivia en ebullición para la mente carnal masculina. Espectáculos femeninos burlescos, actos de striptease y todas las exhibiciones tales son deliberadamente intencionadas a atraer la entrada masculina por ganancias a través de codicia. A pesar de todo, aquellos pasajes en Génesis demuestran positivamente que el origen del concepto de que el sexo es malo y vergonzoso se originó por Satanás y no por parte de Dios. El mundo pagano aceptó esta mentira. Como enseñanza doctrina, se volvió universalmente un dogma aceptado. Esta fábula fue popularizada por el filósofo griego Platón. Platón la escribió en su libro El Fedón. Vergüenza atada a la mentira del alma inmortal. Fue a partir de esta doctrina del alma inmortal que el concepto del sexo como malo en sí mismo se extendió. Advierta cómo esto se desarrolló. Esta doctrina del alma inmortal enseña que el hombre es dual, mientras proclama falsamente que el alma inmortal es el hombre real y que el cuerpo es simplemente la prisión en la cual él es cautivo. A pesar de eso, inconsistentemente enseña que el hombre es dual, alma y cuerpo. Así, el hombre real es representado como ser espiritual puro, bueno, justo, poseyendo ya inmortalidad. Este libro representa al cuerpo, la carne, como esencialmente malo, sucio, horrible. Los órganos del sexo y la funcionalidad del sexo son físicos, del cuerpo, y por lo tanto carnales, sensuales y malos. Así que Satanás ha implantado el concepto de que lo que Dios diseñó y creó es malo, mientras que el hombre es justo. Recuerde, Satanás es una persona de espíritu. El antiguo arcángel, el querubín Lucifer, sin cuerpo físico, sin sexo o poder de reproducirse. Él está envidioso de estos atributos otorgados al hombre. Él intenta desacreditarlos y representarlos como malos. A pesar de eso, también intenta glorificarlos como objetos de lujuria. Satanás es el autor real del dualismo mojigato. Él asimismo va al extremo opuesto hoy. Él también es el autor real de la denominada nueva moralidad, la cual es de hecho gran inmoralidad. En este extremo, Satanás engaña a la gente en la aceptación del sexo como un ídolo de lujuria. En ambos extremos, él engaña a la humanidad en cuanto a los males por los cuales busca destruir la raza humana.
Esta satánica doctrina del dualismo es la misma antítesis de la revelación de Dios de los hechos verdaderos. Es una mentira diabólica. Dios formó al hombre del polvo del suelo. El hombre es carne, materia. Y Dios contempló todo lo que él había hecho y era muy bueno. Es lo que el hombre piensa y hace lo que es pecaminoso. Pero Satanás blasfema del santo Dios por medio de decir que lo que Dios hizo era muy sucio, horrible, malo y pecaminoso. Esto es el dualismo satánico inyectado dentro de la religión original babilónica, Génesis 10. Este se esparció dentro de las religiones paganas y dentro de Egipto. A partir de allí, fluyó dentro de la antigua Grecia y luego en el mundo romano. Hemos ya cubierto hasta aquí su inyección dentro del cristianismo post-apostólico.